Profe, ¿ya está hablando? Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se lo escucha. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de esta semana. ¿Cómo nos fue, antes de comenzar, cómo nos fue eh, con la instalación del software? ¿Hicimos alguna práctica? ¿Hay alguna duda al respecto? Bueno, depende. Si es full, podemos estar hablando. Listo. Entonces ya hablamos a ver. Ok, bueno. Entonces no hay dudas, no hay preguntas, o sea, todo claro. Todo claro como para el quiz de ahorita. Listo, perfecto. Vamos a iniciar. Listo. Bueno, entonces vamos a compartir por aquí pantalla. No, señor, todavía no he subido el video. Listo, no hay dudas. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ir haciendo preguntas acá para corroborar que todo esté claro. ¿Listo? Bueno, entonces, miremos a ver acá. Estamos en orden. Anderson, Presente. listo. Mencióneme una diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Que se Claro escuchó que sí. bien. Mencióneme una diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Una diferencia. En la base de datos relacionarse, pues como el nombre lo dice, se pueden hacer relaciones y en la otra no tiene como de dónde hacer las relaciones. Sí, podría ser. Digamos que no tenemos una estructura, en una tenemos una estructura definida y en la otra no. Listo, Anderson, gracias. Cristian Javier. Cristian Javier Sánchez. Presente, profe. Ok, Cristian. ¿Qué es MongoDB? Profe, por eso estaba preguntando el video si ya lo había subido, ¿Usted no estuvo en la clase ayer? pero no estuve como bien pendiente, entonces por eso, profesor. Ok. Listo, pilas con eso. Ojo que ya estamos terminando semestre. Gracie. Señor, La Gracie. Bueno, cuéntanos, ¿qué es MongoDB? un sistema de bases de datos no relacional. Muy bien. Bueno, te faltó gestor. Un sistema gestor de bases de datos no relacionales. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue por acá? Johnny Andrés. Johnny Andrés Hernández.
No, qué pena. Johnny, ¿nos escucha? Johnny Andrés. No, creo que no. Juan Sebastián Jiménez. Sí, acá lo escucho, ingeniero. Listo. Juan Sebastián. Eh, ¿Cuándo yo debo utilizar una base de datos relacional? No relacional, perdón. ¿Cuándo cree usted que se debe utilizar? Pues, ingeniero, yo creo que se debe utilizar cuando, no sé, de pronto el volumen de mis datos crece exponencialmente. Exacto. Crece muy rápido. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ese es uno de los factores más importantes, que lo que yo les decía ayer. Yo no puedo decir que porque me es más fácil crear una base de datos no relacional, siempre voy a utilizar bases de datos no relacionales. O porque ya vengo practicando con bases de datos relacionales, siempre las voy a usar. ¿Sí? Todo aquí depende. Y aquí, digo, para los de sistema siempre va a ser el depende. Depende de. ¿Listo? Muchas gracias, Juan Sebastián. Oliver. Presente y listo para la clase, profe. Excelente esa la actitud. Oliver, eh, dos aspectos o dos Señor, particularidades o dos componentes de una base de datos no relacional. dos componentes de una base. ¿Cómo, profe? De una base de datos no relacional. Ah, o sea, los documentos y. Sí. Ah, sí, Los pues no documentos y sé, qué más. colecciones. Y las colecciones. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, profe. Fácil, breve. Listo. Paula Andrea. Paula, ¿nos escuchas? Presente, ingeniero. Gracias, Paula. Buenas tardes. Paula, ¿en qué se parece? ¿Me escuchan, ingeniero? Sí, señora. Listo, a tu pregunta. ¿En qué se parece o cuál es el equivalente de los documentos en una base de datos relacional a, a una base de datos relacional? ¿En qué se parece o cuál podría decir que es similar los documentos? Los documentos, pues, que son, ¿en qué se parecen? Pues creo que eran en la descripción de las entidades. Bueno, no es tanto en qué se parece, sino cuál sería el equivalente. ¿Sí? ¿Cuál es el equivalente de un documento a una base de datos relacional? Puedes decir a una base de datos, a una tabla, a una entidad, a un registro. ¿Sí? ¿A cuál es el equivalente de acuerdo a la práctica que vimos ayer? No, 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 no. ¿No te acuerdas de eso? No, ingeniero, no. Listo. Steven, ayúdenos, por favor. La misma pregunta que le estaba haciendo a Paula. Los documentos en una base de datos no relacional, ¿a qué equivaldrían a una base de datos relacional? Buenas. A los registros. ¿Quién está de acuerdo con Steven? Que los documentos se parecen a los registros.
¿O quién está en desacuerdo? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a comenzar a mirar a ver por qué. Entonces, ojo con eso. 0 para mí, listo. Con gusto. No vamos a mirar a repasar eso que veíamos ayer porque todavía veo que hay conceptos que uno pregunta en clase y todo está bien, pero cuando se hace el control hay todavía algo de deficiencia. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte, muchachos, ya estamos en recta final y toda esta parte lo vamos a necesitar muchísimo para aquellos que aprueben bases de datos en administración y gestión de bases de datos. ¿Listo? Entonces, todo eso vamos a necesitar y lo vamos a tener que utilizar muchísimo en esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por acá nuestra presentación, la presentación que estábamos utilizando el día de ayer para poder trabajar. Bueno, entonces, esto es lo primero que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Por acá nos decían, o hablábamos ayer, nuestro servidor de MongoDB o MongoDB Server, ¿cierto? Va a tener bases de datos. Espérenme un segundito, yo habilito aquí la clase en el celular y si no de pronto me quedo hablando solo. Listo. Entonces, nosotros tenemos acá que una base de datos va a estar compuesta por colecciones, documentos, los campos, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta eso, un documento va a ser la abstracción de una entidad. Entonces, los documentos serían las entidades o las tablas, ¿cierto? Y las colecciones son un conjunto de documentos. O sea, que podríamos decir que colección sería el acrónimo de una base de datos, ¿cierto? Porque se dice que es un conjunto de documentos y si los documentos se equiparan o son abstracción de una entidad, podríamos asemejarlo así, ¿listo? O sea que una colección contiene un documento o una colección va a contener muchos documentos o un conjunto de documentos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos por acá nuevamente al chat. Ok, eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para iniciar nuestro Mongo server o nuestro servidor de MongoDB? No, no. Profe, pues por ahora todo bien. No, sí, por eso, pero la pregunta es, o sea, dice abrir el programa. ¿Cómo abrimos el programa? Ejecutándolo. ¿Y cómo se ejecutan? ¿Ah? Con el ejecutable. Ajá. Entonces, ojo que nosotros debemos tener en cuenta, yo les dije ayer que se debían crear estos dos accesos directos. El Mongo creo que por acá nos está diciendo, espérenme a ver. Exacto, con el ejecutable.exe. Sí, pues normalmente los ejecutables en Windows son .exe. Entonces, lo primero que yo debo hacer es ejecutar el servidor, que mi servidor cargue, que mi servidor encienda, y una vez que se encienda, vamos a ejecutar nuestro cliente. ¿Cierto?
Y ella nos dice que estamos incorporados o que estamos trabajando en nuestra sesión de bases de datos no relacionales. O sea, hasta el momento vamos bien. Vamos a hacer por acá. Vamos a utilizar aquí nuestra presentación. Listo. Entonces, yo voy a utilizar por acá mi comando de mirar las bases de datos. Y tenemos la de ayer, ¿cierto? La de ayer que era la de clase. Entonces, recordemos acá. Yo puedo crear mi base de datos con una sola línea de comandos, ¿cierto? ¿Qué sería con el comando use? Use el nombre de la base de datos sin punto y coma ni nada. Y ahí estaría creando una base de datos. ¿Cierto? Hasta ahí, digamos que todo normal, todo entendible. Que yo puedo crear colecciones de forma implícita o de forma explícita, ¿cierto? Para ser insertadas en un documento. Entonces, hablábamos ayer, hacíamos referencia a eso. Yo creo que vamos a crear otra y vamos a comenzar desde cero. Entonces, vamos a crear una base de datos para ustedes, los estudiantes, ¿cierto? Entonces, yo quiero crear una tabla primero estudiantes donde voy a registrar todos sus datos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a crear la base de datos. Use estudiantes Unisangil. Listo. Entonces, vamos a crear la colección. Pero no la vamos a crear de forma implícita, sino de forma explícita. O sea, primero la voy a crear solita. ¿Sí? Entonces, para eso, recordemos que debemos, pues, decir, db punto, normalmente todos los comandos en SQL, perdón, en MongoDB comienzan con el prefijo db, ¿sí? Entonces, db punto, vamos a crear esa colección, create collection, y entre paréntesis, el nombre de esa colección. Entonces, aquí lo voy a llamar como datos, datos personales, ¿cierto? Ya tendría. Si utilizo el comando de show database o el show dbs, ya nos va a aparecer nuestra base de datos estudiantes Unisangil, porque ya tiene una colección. ¿Creada de qué? De forma explícita. Vamos a verificar si están las colecciones. Y acá tenemos una colección que se llama datos personales. ¿Sí? O sea, ya creé mi base de datos, que sería estudiantes Unisangil, y creé una colección que se llama datos personales. O sea, hasta el momento todo bien, sin ningún problema. Vamos a insertar documentos en esa colección, ¿cierto? Que los documentos vendrían siendo los registros. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Normalmente, db punto, el nombre de la colección sería datos personales, ¿cierto? Datos personales, punto, la sentencia que voy a hacer, en este caso, insert. Hola Felipe, bienvenido, ¿cierto? Datos personales, punto, insert. Abro paréntesis, abro llaves y comienzo a... Recordemos esa partecita, mire que esos punticos me indican es que todavía sigo, o sea, puntos suspensivos. No hemos cerrado todavía. Y voy a empezar a crear los campos, ¿cierto? De los campos yo los voy creando directamente con los registros. Entonces, vamos a empezar aquí con los datos de ustedes. Entonces, a quien voy llamando, porfa, me va indicando los datos que le voy preguntando. ¿Listo? Déjenme un segundito por acá para tener el listado. Listo. Entonces, primer dato que voy a colocar, qué sé yo, será el documento de identidad. Documento. Pero esto va entre documento, dos puntos. Entonces le voy a colocar acá 1, 2, 3. Ese es el primer documento. Coma. Entonces, vamos acá con nombres. Voy a colocar a Anderson.
Coma, apellidos. Anderson, ¿qué apellido es? Romero, Homero, ok. Listo. ¿Cuántos años tiene usted, Anderson? 17. 17 años. Ok, ¿qué más le colocamos? Sé nacimiento. ¿En qué ciudad nació Anderson? Moniquirá, Moniquira. Vamos a decir que Anderson tiene teléfono fijo. ¿Ok? Entonces, el fijo. El fijo. Entonces, digamos que el teléfono fijo de Anderson es 726. Ya, listo. Cerramos acá. Ay, ¿qué pasó acá? Que me genera de una vez. A ver. Fin del script. Ok, es que yo abrí aquí comillas y no las cerré. Listo, ahora sí ya quedó. Permítame un segundito. Bueno, iniciemos por acá. Ok, entonces ya tenemos el primer resultado. Vamos por acá con... Listo. Vamos entonces nuevamente. Voy a utilizar esto aquí rápido. Entonces, 3, 4, 5. La siguiente persona que tengo aquí se llama Cristian Camilo. Entonces, Cristian Camilo, ¿cuántos años tiene? 18. No, tiras del 18. 20. Ok, 20. Listo. Lugar de nacimiento. Chiquinquirá, Boyacá. Mentira. Listo. Resulta que él no tiene teléfono fijo, solo tiene celular. Listo. Entonces vamos a colocarle aquí el número de celular. Listo. Y ahí tenemos nuestro siguiente resultado. ¿Ok? Entonces mire que yo les estoy cambiando la estructura. Resulta que Anderson solo tiene número de teléfono fijo y Cristian solo tiene número de celular. Ahora entonces, por ejemplo, con Cristian Javier Sánchez, pues lo que voy a hacer es, a él le voy a agregar los dos. ¿Listo? Le voy a cambiar aquí el documento de identidad. Cristian Sánchez. Cristian Sánchez, ¿cuántos años tiene? 19. ¿Y lugar de 19, profe. nacimiento? Puente Nacional. Listo. Entonces, Cristian va a tener teléfono fijo. Entonces, el fijo. Entonces acá, los puntos. El teléfono fijo de Cristian es 726-9999. Toma. Y el celular. Por acá. Y ahí tenemos. Miren que ya he insertado 3 registros o 3 colecciones
perdón, 3 documentos en una colección de diferente estructura. ¿Sí? Entonces, esa es una de las ventajas grandísimas. Yo puedo empezar a insertar eso sin ningún problema. ¿Listo? Me voy por acá a las consultas. Pues vamos a mirar esos resultados de forma bonita, que era lo que yo les decía. db. ¿Cómo se llama la estructura? Datos personales punto find punto query. Y en este momento entonces tengo ¿cierto? Tendría ahí cada uno con su identificador. Entonces, observen una particularidad. Esos identificadores se van incrementando automáticamente. Mira, acá lo tenemos 8402, 8403, 8404. Esos identificadores nosotros los podríamos considerar como la llave primaria. ¿Cierto? Podríamos decir en este caso. Uy, perdón. Pues miren que aquí yo estoy utilizando para cada uno una estructura diferente. En el primer registro, en el primer documento, lo que hice fue insertar datos de ciudad de nacimiento para todos igual, pero al primero le coloqué solo teléfono fijo, al segundo un celular y al tercero teléfono fijo celular. Y observen que en los otros, o sea, en el primer registro de Anderson y en el segundo de Cristian Camilo, debería mostrarme un campo nulo, ¿sí? Que sería el del teléfono celular o el del teléfono fijo. Pero como estamos en una base de datos no relacional, no nos va a interesar eso. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. O sea, aquí ya tenemos esa partecita clara, ¿cierto? Preguntas con esta parte de la inserción, las consultas. Bueno, entonces vamos a vernos por acá. Listo, lo de eliminar, lo vimos ayer. Lo de actualizar igual. Listo, entonces, vamos a ir por acá, así para que estén pendientes del trabajo. Entonces, Felipe, ¿me escuchan? Sí, señor profe. Listo, Felipe, por favor, me indica el paso a paso para crear una nueva colección. Han dicho, cree la colección que usted desee en este momento. Me la va dictando, por favor. Profe, pues ahí sí medio me corchó. Uy, pero ¿por qué? Si lo acabamos de ver. Es que no me conecté tan temprano. Sí me conecté un poquito tarde, profe. Ahí le estoy soplando en la ayuda con la manera implícita de hacerlo. Entonces, no sé, una colección que aplique a la base de datos que estamos utilizando. Bueno, profe, entonces, espere a ver cómo, porque ahí sí me alcanza a corchar, profe. No, pero mire que ahí en la ayuda le puse la... Entonces sería db punto Entonces, tv punto. pues ahí sí no, o sea, sería con usuario, ¿sí? No sé, que complementa nuestra base de nuestra primera colección. Nuestra primera colección es de datos personales de los estudiantes. Entonces, dígame otra que podamos crear relacionada con los estudiantes, ¿no? Pues serían datos, Listo, datos, db datos. punto insert Ok, punto insert. y paréntesis.
y paréntesis. No alcanzó a ver bien, eso es una llave, ¿sí? Lo que va ahí, ¿sí? Sí, señor. O un paréntesis y una llave. Listo, entonces sería, o sea, sería igual que como está ahí, cédula y hay los números y eso, ¿sí? Sí, pero no vamos a colocarla en unos campos. ¿En qué los utilizamos ayer? Otros. Bueno, entonces, no sé, nombre, dirección. Un espacio, porque la estamos creando de forma implícita. O sea, usted me tendría que dar los datos. No, sí, 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 sino que digamos para ver si eso sirve o no, porque para que no quede igual. No, porque quedaría igual. Con nombres quedaría igual. Entonces serían otros datos, entonces sería dirección de residencia, que sería entre comillas doble, ¿no? Listo, espéreme un segundito, por favor. Bueno, entonces diríamos que, ¿a qué me decía? Qué pena, el dato era Pues el dato que yo pensé es dirección de residencia, entonces sería entre dirección. comillas. Exacto, entre comillas, dirección, dos puntos. Entre comillas, Sí, y pues no sé, hay cualquier dirección, digamos, de avenida, ¿qué se hizo? Entonces, dirección, digamos, avenida de, avenida Cuarta y listo. eso, gracias, profe. ¿Qué otro dato? ¿Qué otro dato? Eh, digamos, de la persona podría ser lo del RH, creo que es, ¿Qué, perdón? lo de la sangre, ¿cómo es que se llama eso? Lo del Ah, el RH. RH. Sí, señor, RH. Listo. Y ahí depende, pues, si es positivo, negativo y qué le trae. Vamos a colocarle O positivo. Listo. ¿Qué otro dato? Eh, el sexo de la persona, si es hombre, Listo. mujer. Sexo. Sexo. Vamos a decir masculino. Listo. ¿Algún otro campo o hasta ahí lo voy a dejar? No, yo creo que hasta ahí, profe. Listo, hasta ahí, ok. Entonces cerramos nuestra llave. Cerramos acá. Y ya tendríamos. Si yo voy a mostrar, entonces utilizaría el comando db punto datos punto find punto pretty. Acá tenemos entonces los datos que acabamos de insertar. Y volvemos a mirar acá algo. Sigue incrementándose. ¿Cierto? O sea, ya creamos, hoy creamos dos colecciones insertando documentos de forma explícita, que fue como la hice de primeras, y forma implícita, como la hizo nuestro compañero ahorita. ¿Sí? Esas serían las dos formas de trabajar en este momento, para insertar. Pero bueno, aquí vamos a mirar algo. Ah, bueno, aquí nos están dando unos datos. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Listo. Si yo quiero, por favor, escuchen muy bien. Si yo quiero relacionar
¿sí? Datos entre tablas o datos entre colecciones, ¿es posible? ¿Qué creen ustedes? O sea, en este caso nosotros estaríamos trabajando con ¿cómo se llama? Con datos aparte. O sea, que podríamos decir que yo puedo crear una colección de datos o una colección de documentos para cada usuario. ¿Ustedes consideran que eso sería así? ¿O qué consideran ustedes? Bueno, te vamos a ponerle picante a esto porque todos están dormidos, están todavía tristes con el partido de ayer de Colombia. Son las 2:35. Tenemos 11 participantes, a excepción de mí porque tengo 2 presentaciones ahí, yo estoy vinculado a doble vez. Entonces 11 participantes. A las 3 de la tarde vamos a resolver esa pregunta. Y va a ser un 0,5 para el parcial del segundo corte. ¿Listo? Es el primero que llegue antes de antecitos de las 3:30, ¿qué es eso? Tendría el 0,5. ¿Sí? O los dos primeros. Profe, qué pena, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Claro que sí, entonces vamos a repetir. Resulta que en las bases de datos relacionales yo trabajaba o yo tenía relaciones entre tablas, ¿cierto? Entonces yo decía que un usuario tenía muchas notas, un estudiante tenía muchas notas. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? En el caso de las bases de datos relacionales, ¿cómo manejaríamos eso? ¿Será que existe una colección de datos por cada usuario? O sea, si yo quiero registrar a Juan Sebastián Jiménez, entonces yo crearía una colección de documentos para él solito, donde estén sus datos personales, sus notas, la materia que ve, el docente que se la imparte y demás. Para Johnny Andrés igual, para Cristian Javier igual, ¿sí? O habría algún tipo de relación entre esas colecciones. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Listo, listo. Listo. Entonces, 2:36 tendríamos 24 minutos para hacer esa actividad. ¿Listo? Bueno, y quien no participe, pues vamos como a descontarle también, como para que todos participen, ¿cierto? Profe, qué pena, es que el internet me estaba molestando. ¿Qué toca hacer? Listo, repito nuevamente. Eh, Nosotros en las bases de datos relacionales normalmente tenemos nuestra distribución de datos, ¿cierto? Yo tengo una tabla estudiante relacionada uno a muchos con notas, porque un estudiante tiene muchas notas. Si yo quisiera replicar eso en una base de datos no relacional, ¿cómo lo tendría que hacer? Sería que tendría que crear una colección de documentos solo para eso, o, o tendría que crear algo que se llama los documentos anidados, ¿cierto? Entonces, quien resuelva eso, los 2 primeros o los 3 primeros que resuelvan eso, a las 3 en punto, pues van a tener una nota. Pero aquellos que no participen, vamos a descontar, ¿sí? Estamos jugando por un 0,5 para el parcial, para el segundo corte. Parcial segundo corte. ¿Listo? Dice, o sea, debemos consultar si las bases de datos relacionales se pueden hacer datos anidados por decir. Sí, en las no relacionales, exacto. Eso es básicamente. ¿Listo? Entonces, háganle a ver, muchachos. 20. Que trabajen. Consultemos bien, aprovechemos el internet, a ver qué nos sale.
Nada, profe. Señor. Espere, profe, que están que tumban mi casa. Listo. Pues lo que yo entendí, profe, es que en las bases de datos no relacionales. No, pero espere. Señor. ¿Ya lo tiene? Sí, creo que sí. Listo, entonces, espere. Téngalo ahí, no va a decir nada porque si no, bailas. ¿Listo? Bueno. Téngalo ahí. Ya en unos 10 minuticos habilitamos. ¿Listo? Entonces téngalo ahí, Marlon. Bueno. Ingeniero. Sí, señor. Yo voy de segundos, creo que ya también tengo algo. Listo, entonces, iría, ¿quién fue? Marlon, te apunto por acá, Marlon, Cristian, pero Cristian Ramírez. Listo, téngalo ahí, Cristian, por favor.
¿Tienen también? Bueno, básicamente es, si nosotros podemos hacer una consulta de datos anidados o de documentos anidados, sí, algo como lo que hacíamos con las consultas multitablas en las bases de datos relacionales, ¿sí? O incluso mirar a ver si nosotros podemos relacionar tablas, aunque pues obviamente no se debe llamar así porque estamos en bases de datos no relacionales. Profe, Dígame, Juan. creo yo después de terceras, o bueno, no sé cómo vayan en el orden. Listo. Entonces, voy a escribir aquí en el chat. Va primero Marlon. Espera aquí. Primero Marlon. Segundo Cristian, pero Cristian Ramírez. Y tercero Juan Sebastián. Sí, profe. Listo. Ok. Vamos a ir con ellos tres. En 3 minutos comenzamos. Entonces tienen 3 minutos. Profe, yo quiero ser el cuarto. Listo. Oliver el cuarto. Entonces, Oliver. Aquí está el cuarto, Oliver. Quinto, Felipe. Listo. Quinto, Felipe. Felipe. Listo. A las 57 comenzamos.
Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Por acá acomodamos esto. Listo. Nadie más, solo los 5. Bueno, entonces nadie más. Entonces comenzamos con el primero, Marlon. Lo escuchamos. Buenas tardes, profe. Bueno, pues lo que yo entendí así, pues de las bases de datos no relacionales, es que estas no tienen un identificador que sirva o que a uno le permita tener una relación entre un conjunto de datos u otros. Por eso es que están estructuradas y, por ejemplo, cuando van a realizar una búsqueda, tienden a ser más rápidas, porque en las bases de datos relacionales, cuando se hace una búsqueda, pues se tiene que seguir un proceso para encontrar el dato. En estas no es tanto así. Y pues por eso en estas también se guarda todo en documentos y lo que su merced dijo, no se pueden anidar. O sea, el aporte de... Espera, por acá que se me perdió. Marlon nos dice que entonces yo tendría... Vamos a resumir eso, ¿no? A ver, Sí. yo tendría que crear... Si yo voy a hacer una relación, por ejemplo, entre notas y estudiantes, donde yo digo que el estudiante Marlon tiene X cantidad de notas, ¿cierto? En bases de datos que tenemos como 5 notas, creo que es. Las 2 parciales y el proyecto, más o menos. Entonces, de esas 3 notas yo tendría que crear un documento, perdón, una colección de documentos donde un documento sea el nombre, otro el apellido, otro la edad, otro el correo electrónico, otro la nota 1, otro la nota 2, otro la nota 3, ¿sí? Y, por ejemplo, para los demás estudiantes tendría que hacer algo así. ¿Sí sería eso? Sí, pues no le entendí muy bien lo que trató de decir. O sea, Graves. Bueno, vuélvame a explicar, por favor. A ver. pues sí, o sea, en las bases de datos no relacionales no hay algo un identificador que sirva de relación entre varios datos y otros. Y que en las relacionales, pues sí existen esas relaciones directas y pues cuando se van a hacer consultas, las bases de datos relacionales son más lentas que las no relacionales. Ok. Listo. Listo. Entonces vamos por acá con Cristian Ramírez. Cuéntenos, ¿qué encontró? Bueno, pues en las bases de datos no relacionales Sí. nos dice que los registros se almacenan como un documento JSON, o sea, es JSON, Sí. y para cada uno de ellos, para cada elemento, se deben almacenar como atributos, cada uno en un solo documento. O sea, yo Entonces, creería, pues digamos que no en las bases señor, señor, siga. Siga, siga. que en las bases de datos no relacionales, pues no se pueden como hacer esa relación directa como lo hacíamos en las otras, entre tablas. En este caso, pues sería como en el nombre, es que no recuerdo el nombre en las bases de datos no relacionales. De ¿Me colabora, documentos, de ingeniero? colecciones, de las Sí, colecciones de los señor. Sí, de documentos. colecciones, como de colecciones. Sí, señor. Listo, ok. Eso más o menos entendí. Perfecto. Juan Sebastián. Sí, acá estoy. Listo. Escuchamos. Bueno, pues ya entendí que el aporte de las bases de datos no relacionales y se pueden hacer esto es de que primero, como ya las bases de datos son como bases de datos no relacionales, son más flexibles para crear aplicaciones nuevas. Estas también usan como una variedad de modelos de datos que incluyen documentos gráficos, clave de valor, en memoria y búsqueda. Esto quiere decir que las bases de datos no relacionales, que cuando los datos no son organizados, se pueden ser organizados en un archivo
o ciertos tipos formatos que implementen como su búsqueda mejor. Ok, sí, tiene algo de validez. Ok, Oliver. Profe, yo encontré que sí existen las relaciones entre colecciones. Sí, Lo que pasa es que Mongo, como es una base no SQL, significa que, o sea, da a entender de que no hay, pero en realidad sí hay, pero no tiene una sentencia como la SQL, que es el asterisco frontable, pero sí se pueden hacer relaciones. También dice que o sea, para hacerla, tiene que tener la colección el mismo dato. O sea, como en la anterior, como la ID de un usuario. ok, listo. Felipe. Bueno, profe, pues la verdad, lo que yo encontré fue que las bases de datos no relacionales no tienen un identificador, pues que sirva como relación, ¿sí? Y entonces, pues, por esto es que, digamos, se organizan los documentos, pues, sí, se guarda todo mediante documentos, por así decirlo. Entonces, pues, eso fue lo que yo encontré. Ah, bueno, listo. Por acá nos está diciendo, listo, vamos con Steven y después Paula. Steven, lo escuchamos. Ah, ok, dice que se le dañó el micrófono, listo. Dice, en MongoDB podemos hacer algo parecido por medio de referencias y el método populate de MongoDB. Esto encontré yo y debe tener un ID. Es que se me... Ok, listo. Y Paula, ¿qué opinas al respecto? Bueno, ingeniero, lo que yo encontré fue que, bueno, una base de datos no relacional, el registro se almacena como un atributo en un solo documento y este a su vez tiene un modelado natural o intuitivo y cada documento es un objeto. También que podemos tener dos documentos que pertenecen a la misma colección, pero con atributos diferentes. Ok. Listo. Entonces miremos algo acá. Nos dice Anderson que no ha entendido nada de eso, ¿sí? Y es confuso. Porque si observamos las 5 o 7 participaciones de los compañeros que se debieron a hacer el ejercicio, en algunas se contradicen. Los primeros decían que no se puede. No quiere decir que esté mal, ¿no? Ojo acá porque quiero que lleguemos a esta reflexión. Unos decían que no se puede y puede ser válido, ¿sí? Porque es que estaría siendo yo contradictorio al decirle, una base de datos no relacional no tiene una estructura, pero sí tiene relaciones. Bueno, oigan, ahí sí, póngase de acuerdo. O es blanco o es negro, no gris como Bajardo, ¿sí? Entonces, hay que tenemos que tener en cuenta eso, ¿listo? Otros, ya después, cuando de la tercera, cuarta intervención, pues ya nos decían que sí, que había un tipo de método o algo así. ¿Listo? Entonces, esto sigue siendo confuso, ¿sí? Porque es que venimos de quitarnos un paradigma donde yo les molestaba a ustedes por la estructura y les decía, una base de datos relacional tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y ahorita les vengo a cambiar el chip y le digo, no, venga, olvidémonos de todo eso y comencemos a ver otra cosa, ¿sí? Entonces, eso hace, lo que nos dice Anderson es entendible. Hasta el momento hemos hecho ejercicios sencillos de crear bases de datos, ¿cierto? De crear una colección con unos documentos de forma implícita, de forma explícita. Hemos actualizado algunos datos, hemos eliminado los llamados contenedores, ¿cierto? Que conocíamos en las bases de datos relacionales. Todo eso lo hemos hecho hasta el momento muy bien, sin ningún problema ni nada. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y esto va a ser un trabajo en equipo que vamos a hacer. Entonces, porfa, monitor,
para que lo difundan a través del grupo de WhatsApp. ¿Cómo va a ser el trabajo para que presten atención todos? Igual está quedando la grabación. Ustedes para la siguiente clase me van a hacer una exposición, todo el grupo, de ese tema. De cómo crear una base de datos no relacional que me cumpla eso. Pueden hacer el ejemplo con 2 tablas, con lo que hablábamos hoy. De estudiantes y notas. Vamos a hacerla con ese ejemplo. Básense en ese ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes van a venir acá, no sé cómo se distribuyen. Y eso también vamos a tenerlo como en cuenta para el parcial. Para el segundo parcial. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio que vamos a hacer en este caso? Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. No sé, ustedes se reúnen y dicen, el monitor es el que va a explicar todo. Listo, el monitor llega, alista todo y el martes a las 13:50 tiene todo listo para trabajar ahí. Y nos va a explicar todo. Entonces, el monitor obtuvo una buena nota, pues todos van a tener una buena nota. Si el monitor la embarró, todos cargan con esa embarrada. ¿Listo? Entonces, ustedes definen cómo van a hacer esa sustentación, si una sola persona conlleva la responsabilidad de una buena nota, una mala nota para todos, o todos aportan, o se dividen, qué sé yo, Felipe con Cristian, Javier y Anderson manejan una parte, Oliver con John Andrés y Gracie manejan otra, Paula con Cristian y con Marlon trabajan otra, no sé, ¿sí? O sea, eso se los dejo al libre albedrío. ¿Queda claro lo que tenemos que hacer para el día martes? ¿Cómo así, profe? O sea, entre todo el salón, el curso, responder, como Sí, si señor. fuéramos un grupo. Sí, ustedes son un grupo. O sea, ese día yo voy a Bueno. entrar a clase de bases de datos no relacionales y ustedes son los que van a dar la clase. Ustedes eligen. Marlon toma la batuta y dice, yo voy a exponer por todo el grupo, yo me sacrifico por todo el grupo. Hágale. No, vamos a hacer Marlon y Gracie. Listo, Marlon y Gracie. O resulta que todos intervienen. ¿Sí? Eso lo define. Entonces, porfa, Anderson, para que en el grupo deje el mensaje. Entonces, el ejemplo va a ser sencillo. Estudiantes con notas. No más. Una basecita de datos que me maneje esos dos temas. ¿Listo? En MongoDB. ¿Claro la parte? Marlon presidente, eso. A ver si quitamos a Duque. Eso, ya quedó así Marlon y Grecia. Ah, bueno, no así. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, si queda claro, porfa, Anderson, para que multiplique la información en el grupo, porfa. Y nos vemos el día martes. ¿Listo? Recordarles, les dijo pauta publicitaria, mañana tenemos el evento de investigación, entonces para que participan, juiciosos, ¿listo? Creo que la mayoría de aquí están comprometidos directamente, entonces ahí la pauta publicitaria les sirve. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta así rápido de mañana. Señor. Pues sí, como que sería bueno que llevaran las diapositivas de exposición. Ya les voy a enviar un mensaje, pero sin embargo les voy a decir acá. Ya les voy a enviar un mensaje a todos. Bueno, ¿Cuál sí, sería señor. como esa estructura que ustedes deben tener? Debe venir una presentación inicial donde esté el nombre del proyecto, los integrantes y donde diga el proyecto integrador al que pertenece, ¿cierto? La siguiente puede ser como una diapositiva de introducción donde yo hable en términos generales qué es mi proyecto, ¿sí? Después vendría la parte del problema o la situación problemática. Ustedes me definan. Eviten, por favor, la mayoría de texto. Yo como jurado, a mí me ponen una diapositiva con texto, ahí me tienen para criticarles y para, vulgarmente hablando, joderles la vida todo un día, porque me están dando herramientas. ¿Listo? Entonces, preferiblemente una imagen alusiva a eso. Pueden colocar la pregunta problema, es así, porque es que la pregunta problema es lo más importante de una investigación, porque es lo que yo voy a resolver. Es a donde quiero llegar, es la solución que quiero dar. Después podemos hablar de la justificación, pero eviten hacer lo siguiente. Normalmente uno ve a los estudiantes decir, la diapositiva dice introducción, entonces introducción. Como introducción planteamos justificación. Como justificación, no. Las ayudas están para el público, para nosotros los asistentes. Ustedes vienen a contarnos acá, entonces ustedes empiezan a hablar, listo. Buenos días, mi nombre es Edison Caicedo, soy estudiante de tercer semestre de Ingeniería de Sistemas. No, ustedes son de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas de Unisagice Chinquirá. Os voy a presentar el proyecto titulado tal. Los nombres, los integrantes son X, Y, Z.
El proyecto que vamos a presentar se ha tomado la decisión de realizarlo dado que en el municipio de Chiquinquirá se presenta una gran problemática con la temporada invernal que está afectando a todo Colombia. A raíz de eso hemos decidido proyectar y comienzo a hablar. Y en ningún momento dije introducción. Y comienzo a hablar de la descripción del problema y en ningún momento dije tampoco descripción del problema. ¿Listo? Ese es como el consejo general para que lo tengan en cuenta. Bueno, justificación, objetivos. En el caso de ustedes deben mostrar resultados, entonces mostrar los resultados que llevan, conclusiones y la bibliografía. Y hagan la recomendación, hagan un guión ustedes, escriban por ahí lo que van a decir y hagan la prueba. Recuerden que son 10 minutos nada más, ¿sí? Entonces no se extiendan mucho, ¿no? O sea, al grano, como dice el dermatólogo, directamente a eso. Listo, esas serían como las indicaciones generales para tener en cuenta. En el formato institucional, ojo, nosotros tenemos un formato institucional, el formatico azul, que ya lleva muchos años, entonces para que lo usen, ¿listo? No en otro, no en el amarillo anterior, no, en el azulito ese que ya tenemos institucionalizado, ¿vale? Entonces, chicos, aprovechemos estos 15 minutos que nos quedan de clase para que ustedes internamente, yo ya voy a detener la grabación, para que ustedes internamente realicen. Uy, acaba de salir una foto de Uribe. Ah, no, ¿cómo voy a ofender a Adolfo Hitler? Qué pena, con el señor se me ofenderá ahí, pero bueno. Aprovechen este espacio para que ustedes cuadren todo, para que dejen todo listo de ahorita. Para el martes a las 3:30 comenzamos, yo llego a mi clase, ¿listo? Y nos debe quedar todo claro. Entonces, sin más, una feliz tarde, vamos a tener la grabación. Profe, Señora. una pregunta sobre lo de, digamos, la introducción.